último coche comedor, el último estación, el último capítulo, el último vagón del programa de hoy. Tengo todos los nombres, puse todos los nombres posibles, pero en realidad es el último vagón de este tren que llegó a Estación Central en su coche comedor para hablar de cuánto le cambia la vida a las mujeres esta propuesta de nueva constitución. ¿Incide en la redacción final y en la propuesta el que haya sido compuesta o deliberada con un 50% de composición femenina? Bueno, eso lo vamos a conversar con Miriam Enríquez, abogada, magíster y doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo está, profesora? Muy buenas tardes, Lucía. Encantada de estar aquí en el coche comedor, en el último vagón, Estación Central, para hablar de un tema tan importante, ¿no? Tan importante y en el cual ustedes también tuvieron alguna injerencia, porque usted como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y además integrante del núcleo constitucional de esa universidad, junto a Comunidad Mujer, por ejemplo, presentaron la iniciativa popular de norma que fue discutida además junto a otras organizaciones de la sociedad civil sobre el derecho al cuidar, el derecho al cuidado y el Sistema Nacional de Cuidado. Es parte de lo que vamos a conversar, pero quiero iniciar este diálogo, estimada decana, con la pregunta que teníamos al inicio. ¿Cambia la vida a las mujeres esta propuesta constitucional? De aprobarse la nueva constitución, a mi juicio, esto podría cambiarle sustancialmente la vida a las mujeres. Y a propósito de la pregunta anterior, comentarles que la propuesta de texto constitucional prácticamente tiene un 8% de normas que están vinculadas con temas de género. Y eso claramente da cuenta de que es un asunto transversal en la propuesta de texto constitucional, el establecer ciertos principios que los podemos comentar, derechos con enfoque de género y, bueno, una cuestión que es muy, muy relevante porque implica una nueva distribución del poder que tiene que ver con la paridad. Y probablemente nada de eso estaría previsto en la Constitución o sería de una entidad mucho menor si es que la Convención Constitucional no hubiera sido paritaria. Recordemos que este órgano constituyente que tuvo como única tarea proponer un texto constitucional es el primero y el único en el mundo hasta el momento que tiene o ha tenido esa integración. Y hay una relación directa, probablemente, en que 77 de 155 convencionales hayan sido mujeres, que estas normas de género tengan esta profundidad, este calado y esta transversalidad en la propuesta de texto constitucional. Eso va a redundar, sin duda, creo yo, en la vida de las mujeres. Perfecto, y va a redundar positivamente, entendemos entonces. Sí, positivamente. Uno podría dar ejemplos, ¿no? Lo primero es la posibilidad de complementar una idea de igualdad, que es una igualdad de trato que nos tiene que dar la ley a todas las personas sin distinción, salvo que hayan excepciones que lo justifiquen, por supuesto, y tienen que ser razonables, además, esas excepciones. Se complementa con una igualdad real, que es una igualdad que suma igualdad de oportunidades y además una igualdad en los resultados. Y eso, por supuesto, va a implicar notables cambios, como por ejemplo esto que conversábamos recién, que es la paridad. ¿Qué significa la paridad? Yo me imagino que la mayoría nos hacemos una idea, pero la propuesta de texto constitucional plantea directamente una regla, que es que los órganos del Estado, por ejemplo, los que son de elección popular, como el Congreso de Diputadas, Diputados, la Cámara de las Regiones, los órganos constitucionales autónomos, como la Corte Constitucional, van a estar integrados al menos por el 50% de mujeres, y eso ya es un resultado, por ejemplo. Y luego también en lo que tiene que ver con los derechos se plantean muchos de ellos como a la educación, a la salud, a la seguridad social, a los cuidados y por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género. Entonces, el solo hecho que los derechos estén previstos con enfoque de género hace que la aplicación de los derechos, la interpretación de los derechos, tome en cuenta las asimetrías que generalmente son desfavorables para las mujeres. Eso le quería preguntar, ¿qué significa, cómo podemos entender que los derechos y la propuesta está planteada desde una perspectiva o un enfoque de género? Sí, es una pregunta bien difícil porque cuando pensábamos o se planteaba la posibilidad de una nueva constitución, muchos, entre las que me cuento, nos imaginábamos con una constitución con perspectiva de género, es decir, que estuviera completamente atravesada por esta mirada. Y así es como se recogió en la propuesta. Pero en particular, los derechos con enfoque de género supone primero
identificar que en general hay asimetrías que ponen una situación desfavorable a las mujeres. O sea, lo más importante es que el enfoque de género va a atender, cada vez que se piensa en un derecho, se reconoce que hay una asimetría que generalmente no favorece a las mujeres. Y el objetivo no es simplemente constatarlo, sino que tomar medidas, tomar acciones, remover obstáculos para generar una transformación en esa asimetría, en esa diferencia que es perjudicial para las mujeres. Y entonces solo el hecho del enfoque de género, por supuesto, debiera positivamente mejorar la vida de las mujeres. Un ejemplo, yo diría muy concreto, y es que la función judicial, lo dice expresamente el texto constitucional, el poder judicial tiene que estar integrado por mujeres y hombres, juezas y jueces, pero no solamente los jueces y juezas de los tribunales inferiores, sino que de las cortes e incluso de la Corte Suprema, porque se va produciendo así como a medida que se va avanzando en jerarquía, se presenta que hay menos mujeres y eso tendría que resolverlo como una obligación el texto constitucional, y señala que los tribunales de justicia tienen que juzgar con perspectiva de género. En ese sentido, el juez tendría que identificar si hay estereotipos que perjudican a las mujeres, si hay sesgos que perjudican a las mujeres, removerlos al momento de fallar. Entonces, ahí uno ve una concreción de este mandato de la perspectiva o el enfoque de género. Claro, qué importante lo que señala, porque por un lado ya la justicia ha ido avanzando pidiéndole a los jueces y juezas que efectivamente incorporen la perspectiva de género, y por ejemplo en el caso de Martín Pradenas, cuya condena conocemos hoy, fue mencionado como tal, ¿no es cierto?, la aplicación de la perspectiva de género en la sentencia. Pero lo que usted señala es bien importante, porque no solamente tiene que ver con que hay espacio para que las mujeres participemos de la toma de decisión, sino que así como en la Convención Constitucional, en el acto de participar se produce una reacción en cadena, y que es que la institucionalidad cambia considerando la visión de las mujeres y esa perspectiva de género, que entre otras cosas está vinculada a nuestra experiencia como mujeres. Y nuestra experiencia como mujeres está también estrechamente vinculada al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y esa es también una innovación destacada a nivel internacional de la propuesta de nueva Constitución. Conversemos sobre eso y también sobre el derecho a cuidar. Sí, de hecho, probablemente, a mi juicio, nuevamente, esta propuesta, este texto constitucional que recoge, primero, el derecho a un reconocimiento, mejor dicho, del trabajo doméstico y de cuidados, como una labor que aporta al desarrollo de la sociedad y que también aporta económicamente al Estado. Se reconoce, por ejemplo, el derecho a los cuidados. ¿Y por qué decimos en plural? Porque es el derecho que tienen las personas a cuidar a otro, a recibir cuidados y a autocuidarse. Y esto es probablemente una de las innovaciones centrales de la propuesta de texto constitucional, y así ha sido reconocida y recogida por quienes han estado atentos al proceso constituyente. Probablemente hay otras constituciones, otros textos, no son muchos, deben ser 2 o 3 en el mundo, que ya dicen algo sobre los cuidados, pero no con la profundidad y con la intensidad que lo dice este texto constitucional, porque diseña incluso la posibilidad de un sistema integral de cuidados. ¿Por qué esto es importante? Porque en general el trabajo doméstico, lavar, cocinar, lo que fuera, y el trabajo de los cuidados recae especialmente en nuestra sociedad y probablemente en el mundo sobre o en las mujeres. Entonces, ¿cuál es la primera postura que plantea la Constitución? Es que ese trabajo tiene que ser reconocido. Ese trabajo tiene que tener algún tipo de retribución, porque las mujeres que lo realizan, al realizarlo, de alguna manera como un costo alternativo, no acceden al trabajo o acceden a un trabajo más precarizado o no alcanzan a ahorrar para las contingencias futuras y por lo tanto va a tener un desmedro en las jubilaciones, en las pensiones. Entonces una carga desmedida, por supuesto, para las mujeres, las pone en una situación nuevamente desfavorable, y entonces lo que pretende el texto, y lo señala y lo mandata, es a redistribuir esta tarea de los trabajos domésticos y de los cuidados en toda la sociedad. Yo diría que el Estado hasta el momento no se ha hecho cargo de esa obligación, que como si fuera una obligación, o carga pesa sobre las mujeres. Entonces determina el Estado a tomarlo en consideración, lo transforma como un destinatario de esa obligación, también a la sociedad, a las familias, y dentro de las familias a los hombres y a las mujeres.
y manda entonces a crear un sistema integral, que es este sistema integral de cuidados, que además no es como algo inorgánico, sino que va a tener que robustecer una institucionalidad, van a tener que haber recursos para poder financiarlo, y además tiene un foco. Ujú. Yo creo que esto es bien importante porque nos da la idea de que esto va a ser gradual, progresivo, serio, con responsabilidad fiscal, y el foco son las niñas, los niños, los adolescentes, por supuesto, como, digamos, la primera edad, y también las personas mayores que no puedan ser autovalentes, las personas con discapacidad, las personas que tengan una enfermedad que les impida valerse por ellos mismos. Entonces, hay un foco en que la tarea del cuidado va a ser centralmente generada allí, y también a las personas que cuidan. Esto es bien importante porque no solamente las personas que reciben cuidado, sino que para aquellas personas que cuidan, y ya no debieran ser únicamente las mujeres. Sí, estaba tratando de revisar, pero usted les mencionaba que cuando hablamos de cuidado no solamente nos referimos a los niños, niñas, a los lactantes, las lactantes, ¿no es cierto?, a los adolescentes, sino que también, como usted señalaba, las personas en situación de dependencia, personas en situación de discapacidad, personas enfermas, personas mayores y nosotros mismos además, que en algún momento, como usted señalaba, quizás hemos tenido que cuidar, pero en otros momentos de la vida hemos sido, cuando nacemos, o seremos en algún momento cuidados. Y entender eso como una actividad de reproducción y desarrollo de la vida y reconocerla constitucionalmente implica un cambio completo de paradigma, implica hacernos cargo de ese trabajo que está completamente invisibilizado y que es muy duro y, como usted señalaba, condena muchas veces a la pobreza o a la precariedad a las mujeres, sobre todo en su vida adulta. Si pudiera usted señalarnos de qué manera se puede materializar en el futuro una política pública centrada en este derecho al cuidar, o a partir de la institucionalidad o la creación de una institucionalidad como el Sistema Nacional de Cuidado, ¿qué podría significar? Hay varios ejemplos y hay varias experiencias. Probablemente la más completa, la que ha tenido mayor éxito, no es tan lejana. No estamos hablando de países Noruega, Suecia, que suelen ser los ejemplos que uno dice falta un trecho por recorrer, sino países latinoamericanos como por ejemplo Uruguay tiene un sistema nacional de cuidados, y también la Ciudad de México tiene en su constitución, como es un Estado federal, contempla este derecho a los cuidados en su constitución, pero ahí tenemos un par de ejemplos. Y yo leía el otro día una información del caso uruguayo, y de hecho voy a visitar dentro de unos días más a conocer el sistema en persona en Montevideo, cómo, por ejemplo, el Estado brinda prestaciones para aquellas personas que son mayores, que requieren de cuidados, y para que la familia, y fundamentalmente probablemente la hija, que genera los cuidados para sus padres, no tenga esa obligación todos los días porque le impide trabajar, estudiar o lo que fuera. Entonces el Estado paga cuidadores profesionales, hombres, mujeres, enfermeros, fisioterapeutas o lo que fuera, muchas horas a la semana, para que esas personas que cuidan puedan tener, digamos, algún tipo de desarrollo laboral, puedan descansar, puedan cuidarse, puedan salir, puedan tener ocio, si el ocio también está previsto como un derecho del texto constitucional. Y es un gran, digamos, aporte que hace el Estado pagando a personas sumamente profesionales para que concurran a las casas, y prácticamente en una jornada así como de 6 horas al día brindan cuidados a las personas mayores. Eso genera calidad de vida para las personas que son cuidadoras, la posibilidad de acceder al trabajo, de contribuir para sus pensiones, para mejorar la calidad de vida, para el desarrollo. O sea, es solo una externalidad positiva, sin perjuicio que, por supuesto, el Estado tiene que invertir en ello. Perfecto. Hay un cálculo inclusive de cuántas horas implican a la semana esos cuidados que brinda el Estado y que reemplaza el cuidado que personalmente hacen las familias, pero fundamentalmente las mujeres. Perfecto. Hablemos de aquellas otras materias que con perspectiva de género implican, por ejemplo, mejorar la vida de las mujeres, pero también de toda la sociedad. Por ejemplo, las materias de seguridad. Pero también incorporemos ahí el derecho a vivir una vida libre de violencia. Perfecto, porque creo que es la norma más potente que hay sobre seguridad en el texto constitucional. Los textos constitucionales suelen prohibir de manera muy categórica aquellas conductas que son reprochables o incluso uno podría decir repugnantes, como por ejemplo la tortura. La tortura o el terrorismo suele estar en algunas constituciones prohibidas. Y aquí la propuesta de texto constitucional avanza justamente en esa lógica, en esa idea, y lo que hace es prohibir la violencia de género. Y además de prohibir la violencia de género, lo que reconoce es el derecho de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes y de las diversidades sexogenéricas a vivir una vida libre de violencia. Entonces,
lo hace como una prohibición por un lado y por otro lado reconoce el derecho, y lo reconoce especialmente a estos grupos, es un titular diferenciado, porque son las principales víctimas de violencia. No hay muchos derechos de las mujeres como uno podría pensar en el texto. Entonces sería un error pensar que hay, no sé, 40 derechos solo de las mujeres, sino que son derechos de todas las personas con enfoque de género. Pero en este caso, el de la vida, el de vivir una vida libre de violencia, en el sentido amplio, es un derecho que se reconoce especialmente a las principales víctimas de violencia. Eso es un cambio sustancial porque luego se le mandata al Poder Judicial, se le obliga a tener que conocer, investigar y sancionar y tomar medidas reparatorias para las personas víctimas de violencia de género, no de violencia en general, sino que particularmente de violencia, y a otros órganos del Estado a prevenir y erradicar la violencia, y también vinculado con eso una educación que atiende justamente a que se remuevan los estereotipos de género y que se genere una educación más inclusiva, más integral. Entonces está todo bastante encadenado para que las personas no sufran este tipo de violencia que es tan grave. Esa es la forma más grave de discriminación, en definitiva. Estamos conversando con Miriam Enríquez, abogada decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, sobre cómo le cambia la vida positivamente, dice, a las mujeres esta propuesta de nueva constitución. Hay otro derecho que es un derecho que está hecho con perspectiva de género, que está asignado, o todos somos titulares de ese derecho, todos y todas, pero en particular también impacta especialmente a las mujeres. Y quiero hablar del derecho, los derechos sexuales y reproductivos. Si usted nos puede explicar qué son. Bien, es una de las categorías que yo diría generó más controversias y por las que muchas personas claramente están decididas a aprobar, pero también, hay que decirlo, este es uno de los derechos por los que algunas personas dicen, no, yo no voy a aprobar este texto constitucional, por el contrario, lo voy a rechazar, y es porque en definitiva le reconoce una libertad a todas las personas, pero especialmente pone un foco o hace referencia justamente a este enfoque de género a las mujeres para, por ejemplo, recibir una educación sexual integral, para tomar decisiones en el ámbito de la vida sexual y afectiva, y entre otras cuestiones que tienen que ver con poder recibir cierto tipo de atenciones, como por ejemplo de salud en este ámbito, también permite la interrupción del embarazo, y es justamente ese ámbito donde se han generado mayores controversias, pero ya está definido, lo dice el texto constitucional, y toda la regulación de detalle a propósito de este derecho también está señalado a ser materia de desarrollo legal. Se han dicho muchísimas cosas sobre esto, como por ejemplo, el solo hecho de cómo está redactado podría permitir, por ejemplo, un aborto a los 9 meses. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para señalar que eso probablemente no va a ocurrir, o de hecho no ocurrirá, porque la ley tiene que regular el ejercicio de todos los derechos de manera razonable. Y una decisión de ese tipo claramente carece de razonabilidad. Entonces, han habido muchas desinformaciones en ese ámbito, que este tipo de instancias son ocasiones para aclararlo y para explicar. Pero, por ejemplo, si se llegara a aprobar la propuesta de nueva constitución, ¿sigue rigiendo entonces la actual normativa en torno a la interrupción del embarazo? Sigue rigiendo porque no es incompatible con ella. Podrían generarse otras situaciones donde no haya que buscarlo en el futuro y que se permita entonces como una decisión de las mujeres a interrumpir el embarazo. Sí, estaba viendo además que los derechos sexuales y reproductivos también habla de los cuidados y el acceso a tipos de protección para maternidades, por ejemplo. O sea, para efectivamente, no se refiere solo al tema de la interrupción del embarazo, sino que a la maternidad también, mucho más completo, como usted señalaba, a la educación, y desde ese punto de vista, todos y todas entonces somos titulares de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, académica Miriam Enríquez, conversando sobre cómo le cambia la vida positivamente una constitución hecha también en un 50% por mujeres, otra innovación a nivel mundial de esta propuesta de nueva constitución. Le quiero dejar las palabras para una reflexión final. Gracias, Lucía, por esta oportunidad. Estamos muy cercanos a la fecha del plebiscito. Yo creo que probablemente la mayoría está ansiosa de conocer los resultados, y el llamado, la invitación y la convocatoria, todavía quedan varios días, es comprar, alcanzar el texto de la propuesta constitucional
revisarlo íntegramente si es posible, se lee fácil, es extenso sí, pero uno puede ir buscando por los títulos y son bastante orientadores para conocer el texto, juzgar el texto y no las noticias que se construyen en torno a él, y tampoco especialmente juzgar el comportamiento de los convencionales o el trabajo de la convención, porque uno perfectamente puede separar el texto de ese trabajo, claramente tienen relación, pero aquí en este momento lo que se hace es aprobar o rechazar el texto constitucional. Y, por ejemplo, mirar estas normas de género que acabamos de conversar, porque probablemente van a cambiar de forma muy positiva la vida de las personas. Además es muy interesante como en este espacio hemos tenido distintos especialistas y también muchas académicas y académicos también, expertos en derecho constitucional, que al contrario de lo que se dice por ahí, ¿no es cierto?, el texto es malo, no tiene arreglo, son capaces de limpiar ese ruido, de ayudarnos a comprender mejor cuáles son aquellas innovaciones que el texto propone y que la misma academia o quienes son especialistas en derecho constitucional valoran no solamente en Chile y en el mundo, y por otro lado también qué significa abrir esta nueva etapa a la democracia chilena y que nos permitirá más adelante entonces seguir haciendo y discutiendo las materias que queramos, por ejemplo, instalar en la ley o modificar en la ley o incluso en la Constitución a partir de una nueva democracia, de un nuevo ejercicio democrático que además será más participativo. Muchas gracias, Miriam Enríquez, abogada decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.